Claro que le puede a Penchina que aquí se refiera 70 años de corrupción, de partido único, de complicidad mafiosa con el narcotráfico. Claro que le puede a Penchina recordarle que fueron ustedes responsables del desastre del país, porque se mantuvieron como monopolio intocado durante 70 años, porque no quisieron compartir la responsabilidad del poder, porque fueron a la defraudación electoral para evitar la democracia, porque se sufragaron, porque se patrocinaron en el peculado público y en el abandono de las fronteras como Juárez. Sí, Ciudad Juárez, una frontera abandonada. Claro que le puede a Penchina que le refiramos de dónde viene el acumulado de los problemas. Sí, viene de 70 años de PRI, que no queremos que se vuelva a repetir ni uno más. Javier Corral, valentía en los hechos. Nos quedamos con la plática. ¿No será causa de la pluralidad de esta parálisis? Que los partidos no se ponen de acuerdo, no salen las reformas y el país, como usted dice ahorita, en vez de ir corriendo a 120, van a 20 kilómetros por hora. Sí, yo creo que esa es una concepción, es un enfoque, pero lo digo con toda sinceridad, es un enfoque equivocado. Hay quienes incluso pretenden culpar a la pluralidad de la parálisis legislativa. Decir, no, pues son muchos partidos. No, es que los diputados no se ponen de acuerdo. Mejor necesitamos que venga un presidente fuerte, que controle de nuevo las cámaras del Congreso, y si no obtiene mayoría de las cámaras, pues démosles mediante una cláusula de gobernabilidad mayoría en las cámaras. Eso es incluso lo que ha llegado a proponer Enrique Peña Nieto. Esa apuesta es muy costosa para el país, ha sido muy costosa para el país. Apostarle al país de un solo hombre, que controla las cámaras, nos ha sido verdaderamente catastrófica, porque por uno bueno nos han salido 10 malos. No es la pluralidad del problema. Lo dije al principio, la pluralidad es el mayor logro de la democracia mexicana. Lo que hay que hacer es cambiar las reglas. Este es un sistema desfasado. Las reglas están casi ahora instaladas para la confrontación y no para la cooperación. En primer lugar, el modelo electoral mexicano. México es un país que siempre está en elecciones. Todos los años, por lo menos en el 20% del territorio nacional, estamos en elecciones. Un país que siempre está en elecciones, siempre se está peleando, y un país que siempre se está peleando nunca tiene posibilidades de ponerse de acuerdo en nada, porque cuando alguien saca con una reforma o una propuesta, el otro se la amedra, o el otro se la chantajea, o el otro se la critica. Necesitamos un tiempo de paz. Por ejemplo, yo creo que hay que homologar lo más que se pueda los calendarios electorales, lo más que podamos, para que México tenga elecciones generales, como lo tienen muchos países del mundo. Por eso hablamos nosotros de que Europa y tal país acaba de tener elecciones generales, eligen todo, presidentes municipales, gobernadores, diputados, primeros ministros, todo, para darnos un tiempo para el acuerdo, para sacar del chantaje político electoral temas en los que incluso todos estamos de acuerdo, pero a veces uno no lo quiere apoyar porque ya lo propuso el otro, o son temas muy complicados que tocan muchos callos, pisan muchos callos y entonces dicen, no, pues yo aquí no voy. Yo por eso propongo el régimen parlamentario. México va a ser un país plural de aquí en adelante. Quedémonos con esa idea. La democracia llegó para quedarse y la pluralidad también. Hoy se desarrolla a través de 3 polos importantes, PAN, PRD, PRI. Pero hay también otro conjunto de expresiones de la pluralidad que, aunque menores, deben estar en el Congreso. Por eso yo no estoy de acuerdo en que se eliminen todos los plurinominales. Yo estoy de acuerdo en que se reduzcan sustancialmente y en que no tengan derecho a plurinominales los partidos que tienen acceso directo por la vía de los distritos al Congreso. Pero aquellos que no tienen posibilidades de acceder al Congreso por la vía de un distrito por mayoría, deben de seguir teniendo un acceso por la representación proporcional, porque yo prefiero las expresiones radicales
como las de Fernández Noroña, adentro que afuera. El mayor estímulo a la pluralidad será cambiar las reglas. Y por ello creo en el gobierno de coalición. Me da mucho gusto que también Josefina Vázquez Mota haya terminado el segundo debate hablando del gobierno de coalición, porque es la salida a la parálisis. Javier, estamos a 72 horas de que sea el día decisivo, el día de la votación, a ese minuto que se le llama de que se encierra uno ahí en la mampara, de que tiene el crayón, de que tiene la boleta, de que la gente decide por quién va a votar. ¿No les vendrá ya a la mente dos cosas? Una pues positiva, otra desde otro punto de vista negativo. El negativo podría ser el que no se pudo erradicar o bajar la delincuencia organizada, y la otra positiva de que México, bueno, pues tiene una estabilidad financiera. ¿En algo influirá para ese día decisivo? Bueno, yo creo que ha habido mucha manipulación sobre la lucha contra el crimen organizado, e incluso toda la responsabilidad se le adjudica al gobierno federal, como si realmente fuera el gobierno federal el que hubiera creado este cúmulo de cosas. El gobierno federal salió a combatir frontalmente un fenómeno de infiltración ya en niveles en la política mexicana inimaginables. Tenía que darse así, ya no había manera más que ir al desmantelamiento directo. Sin embargo, yo creo que la gente sabe que se está combatiendo un mal, que se está procurando un bien para los hijos, para los niños, para los jóvenes de México, que es sacar de las garras del narcotráfico a muchos jóvenes, a muchos adolescentes. Creo que sí se puede generar una confusión, o incluso se puede pensar que regresando el PRI en términos de negociación con los cárteles de la droga, esto pudiera aminorar. Yo creo que volveríamos a la ruta equivocada de un sistema que fue lo que generó el fondo del problema. Sí creo que la estabilidad económica es un logro del PAN, pero mucha gente no percibe lo que significa este valor tan importante. Exactamente. Porque la gente lo que quiere es que se le traduzca en el bolsillo el crecimiento económico, y dice la gente: ¿y a mí para qué me sirve la estabilidad económica y financiera? Pues habría que decir hoy, a una semana de las elecciones, que la estabilidad financiera es precisamente la única plataforma y base para que un país pueda crecer. Porque primero se estabiliza la economía, primero se ordena el tema de la deuda, se manejan responsablemente las finanzas para eliminar las devaluaciones recurrentes, las inflaciones galopantes que llegamos a tener hasta en 3000% en un sexenio acumulado, me refiero, en el caso de Miguel de la Madrid. Casos en donde uno iba a comprar a la tienda un producto. El siguiente día ya valía. Y valía el doble. Y valía el doble. Llegamos a tener en meses inflaciones del 100%. Eso mucha gente quizá lo haya olvidado. Bueno, los jóvenes no lo conocieron. No lo conocí. Pero mucha gente sí sabe de lo que estoy hablando. Cuando se manejaba con criterios políticos la economía del país. Un país solo puede crecer cuando tiene estabilidad. No echemos por la borda este logro que tiene que ver con un manejo absolutamente responsable de la economía del país. Y yo creo que este puede ser un factor que mucha gente valore, si obviamente le podemos explicar esto. Bueno, mencionó usted llegando Enrique Peña Nieto, o sea, regresando pues al PRI, el gobierno, y en todo caso quedando en manos del PRD, en manos de López Obrador. ¿Cuál es su percepción aquí? A ver, yo creo, sinceramente, para mí nadie significa un peligro para México, ¿no? Yo creo que sí hay estilos y candidaturas que podrían representar una regresión. Por supuesto, creo que el regreso del PRI constituiría una regresión de carácter autoritario. Pero permítanme expresar también que con López Obrador también vería una regresión de carácter populista. Porque
no están ahí planteadas en ese proyecto las soluciones de modernización del país, de ver hacia esquemas nuevos, sino hacia fórmulas absolutamente superadas en América Latina. López Obrador dice muy buenas intenciones, expresa propósitos con los que podemos coincidir. Donde le falla a Araceli, primero es en los números, nunca le cuadran. 2, las fórmulas siempre son por decreto. No es cierto que el país se pueda gobernar así. El país necesita de consensos y necesita de una gran articulación social y un reconocimiento de todos los sectores. No podemos prescindir ni de los empresarios ni de los trabajadores. No podemos prescindir de los profesionistas ni de los obreros, los campesinos. El país es un mosaico. Yo, francamente, además de que no le veo posibilidades a López Obrador, a mí me preocuparía mucho su estilo. Yo creo que no sería una oportunidad de progreso, sería también de alguna manera una regresión hacia el populismo que nos volvería a costar mucho. Candidato, nos quedan 5 minutos, su petición del voto a la gente que lo está viendo. Bueno, en primer lugar, Iván, Araceli y Manuel, gracias por el espacio, por la oportunidad de dialogar. Me parece un ejercicio muy interesante el que hemos tenido. Pues la oportunidad para llamar a la gente a votar. El próximo domingo, frente a la urna electoral, van a tener varias opciones. Particularmente quiero hablar de las opciones al Senado de la República. Van a tener candidatos por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Nueva Alianza, por el Partido Verde. Hay 5 fórmulas de candidatos al Senado. Pero solo se podrá votar por una de esas fórmulas. Yo invito a la gente que nos está viendo a que crucen el emblema de Acción Nacional. Ahí estará mi nombre y ofrezco representar a todos los chihuahuenses con dignidad, con decoro, con responsabilidad, con el compromiso que siempre he hecho y he cumplido en términos de ver por los intereses de todos, antes que por intereses particulares, de grupo o de partido. Yo he colocado siempre en mi trabajo legislativo lo que se conoce como el interés general, que en el PAN llamamos el bien común. Tengo la experiencia para legislar, he sido una voz sonora que se hace respetar en el Congreso porque lo hago desde una posición de honestidad personal. Es muy importante saber que para tener autonomía política uno debe tener una conducta correcta, nítida. Para poder decir cosas en el Congreso, uno tiene que estar libre de compromisos oprobiosos y también de conductas vulnerables. Decía mi abuelita que para entrarle a ciertos temas, uno no solo tenía que tener lengua larga, sino cola corta, o no tenerla. En mi caso, yo no tengo cola que me pisen. Puede diferir la gente en muchas de mis opiniones, puedo ser polémico en otras ocasiones, pero me he conducido con honestidad. He tratado de ser congruente en mi vida pública y privada, leal a los principios de mi partido y a los valores de la democracia. Y eso es lo que ofrezco. Los invito a votar por mí para ser su senador los próximos años en el Congreso Federal. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y no cambie. Regresamos.